práctico, como también les van a pedir en el momento de que rindan el parcialito, puede ser de que haya una pregunta relacionada con eso. ¿Me van entendiendo? O sea que puede ser verdadero y falso y hay que justificar. ¿Por qué verdadero y falso? ¿Cuál sería el verdadero y el falso? No, yo digo, me Ah, imagino, no sé cómo no será. te lo van a hacer así, digamos, eso no, pero sí te van Ah, a preguntar el de soporte y amortiguación, gracias a qué es la amortiguación, gracias a qué es el soporte, ¿sí? bien. Van Como entendiendo? completando, como Claro, que te como dan que para completar. no es tanto para completar, sino puede ser que más en el examen oral te pregunten y te digan que expliques la función, porque el ligamento periodontal tiene una función de soporte y un soporte y amortiguación. Entonces te dice, bueno, a ver, explícame el soporte, gracias a quién es el soporte. Entonces vos ya sabés gracias a quién es el soporte. Y explícame el de amortiguación porque nunca nadie lo explica, es como que ustedes lo han entendido dentro de todo bien. ¿Me van entendiendo? Bien. Igual las preguntas ya les voy a hacer y ustedes ya van a saber cómo son las preguntas del parcialito, ¿sí? Yo el día miércoles, pero el día lunes ya les voy a pasar las preguntas del parcial y ustedes lo van a ir contestando y el día miércoles nos vamos a conectar para que empecemos a decir si es verdadero o es falso y por qué ustedes han puesto falso y por qué es verdadero o si está bien o no. ¿Me van siguiendo? Y las preguntas del oral, o sea, Del de los oral, trabajos prácticos, generalmente es así, ponele, acá hay cuántos chicos ahora, somos 7, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, a ver, Carla, empieza a hablarme del ATM. Entonces Carla tiene que empezar a decir, bueno, ¿qué es la ATM? ¿Cuál es su función? ¿Cómo está formado? Y bla, bla, bla. ¿Me van entendiendo? Yo digo, bueno, ya está, ya has hablado suficiente. Háblame, qué sé yo, no sé quién más está, Flor. Háblame de la parte de la superficie articular superior, la parte funcional, la parte no funcional. Vas a hablar del disco, vas a hablar de la superficie articular inferior, o sea, del maxilar inferior, y bueno, que yo digo, vas bien. Bueno, otro que me hable de la cápsula. ¿Qué funciones tiene la cápsula? O háblame de la membrana sinovial, háblame de los tipos de lubricación. ¿Me van siguiendo? Pero hay algunas veces que hay algunos profesores que tiran más para un lado y hay otros que te van a preguntar que desarrolles todo. ¿Sí? sí. Chicos, bien. Sí. Dentro de otras de las funciones que tenemos del ligamento periodontal, tenemos una función que se llama función formativa. La función formativa, o esto lo ha hecho Emma, que no sé qué quería hacer acá Emma. La función formativa, tienen que saber, ¿se acuerdan que nosotros habíamos hablado de que dentro de lo que era dentro de lo que era el espacio periodontal encontrábamos fibras, también encontrábamos qué ahora, qué han visto ustedes, que recién habíamos hablado de la amortiguación. Vasos sanguíneos, ¿se acuerdan? Perfecto. Y también, ¿qué vamos a encontrar? ¿Se acuerdan que yo les había hablado de las famosas células? Que les había hablado que había odontoblastos, odontoclastos, cementoclastos, ¿se acuerdan? Sí, Fibroblastos. Bueno, gracias a esas células que tiene ese ligamento periodontal, existe una especialidad que podemos hacer dentro de lo que sería la odontología, que gracias a ese ligamento periodontal, pero específicamente gracias a sus células, nosotros podemos hacer la especialidad de ortodoncia. ¿Y qué tiene la ortodoncia de característica? Que tiene la capacidad de ¿qué? De cambiar la posición de los elementos dentarios, ¿o no? ¿Sí? sí. Y eso es gracias a la función esa que yo les digo que tiene una función formativa. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos odontoblastos? Esos odontoblastos, ¿qué van a hacer? ¿Van a reabsorber o van a formar hueso? Van a formar, Perfecto, van a formar hueso. Y también tenemos odontoclastos. ¿Qué van a hacer eso? van a reabsorber Van hueso. a reabsorber huesos, ¿sí? Ese reabsorbe el tejido óseo. ¿Vamos bien? Si ustedes, por ejemplo, a un elemento dentario le van a aplicar una fuerza, por ejemplo, ustedes van a ir y van a aplicarle a un elemento dentario, le van a aplicar una fuerza, ustedes tienen que saber
Yo, por ejemplo, le aplico una fuerza acá a este diente. ¿Por dónde le estaría aplicando una fuerza? ¿Por vestibular o por lingual? Por ¿Sí se ubica? lingual. Perfecto, por lingual. Le aplico una fuerza por lingual. El elemento dentario lo que va a hacer es moverse la parte de la corona, se va a ir hacia vestibular, y la parte, obviamente, apical se va a ir ¿hacia dónde? Hacia lingual. ¿Se van dando cuenta? Sí. Resulta que hay una parte de este elemento dentario que se encuentra en la unión de los 2/3 de la raíz con el tercio apical de la raíz, que es donde generalmente todo lo que está por arriba de ese fulcrum se va a ir hacia un lado y todo lo que esté para abajo se va a ir para este lado. ¿Vamos bien? Esa parte del fulcrum no importa porque no es que les van a preguntar, ¿bien? Lo que yo quiero que sepan es que en la zona que choca esta parte del, no sé si ustedes llegan a ver acá, la raíz, ¿está chocando con quién? Con el Con el tejido tejido óseo. óseo, perfecto, con el tejido óseo. El ligamento periodontal está acá, ¿cómo? ¿Cómo estaría ese ligamento? ¿Cómo estarán esas fibras? ¿Cómo creen que están esos vasos sanguíneos? ¿Apretadísimos o no? Sí. Bien. ¿Y cómo estará de este lado, de este otro lado? Tensadas. Tensadas, totalmente tensadas. Todo esto está totalmente distendido. Resulta que en esta zona donde está todo apretado, empieza a jugar y empieza a haber una reabsorción del hueso. ¿Por qué no se reabsorbe el cemento y sí se reabsorbe el hueso? Pregunta. ¿Quién Puede está ser más? porque no haya cementoclastos. No, es más Perdón, que... ¿Por qué decías vos? ¿Por los cementoclastos? No. Viste que habíamos hecho los dibujitos y habíamos dicho que estaba muy vascularizado el tejido óseo comparado con el cemento. Se encuentra muy vascularizado, o sea, tiene más cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, al ser más vascularizado, tiende a reabsorberse más. Entre un cemento y un hueso, ¿qué se va a reabsorber? El hueso. El hueso, ¿por qué? Porque está muy Más vascularizado. Perfecto. Entonces, en la zona donde existe un contacto entre el cemento, que está todo apretado acá, y el hueso, empiezan a actuar los ¿qué? Los osteoclastos, y empiezan a producir la reabsorción ¿de quién? De ese hueso. ¿Entienden? En cambio, en la zona, que sería la zona contraria de esta zona, está todo tensado, y acá empiezan a actuar los ¿qué? Los Blastos. osteoblastos. Osteoblastos. Y por lo tanto, ¿qué se va a empezar a formar acá? Tejido Hueso. óseo, perfecto. No es que se va a formar más cemento. Ahora, de ese fulcrum que yo les digo, para abajo, ya también, no sé si se han dado cuenta, que la zona de reabsorción ósea va a ser esta, o sea, la zona de reabsorción es acá, y por abajo del fulcrum es en sentido contrario. ¿Van entendiendo o no? Sí. Bueno, y luego la parte vestibular, sería la zona donde empieza a estirarse estas fibras y empiezan a aparecer los osteoblastos y se empieza a formar ¿qué? Hueso. Entonces zona de formación ósea que, si se dan cuenta, es contrario. Quiere decir que del fulcrum para arriba va a funcionar donde sea la reabsorción, pero del fulcrum para abajo va a ser en sentido ¿qué? En sentido contrario. ¿Lo van entendiendo eso? Este dibujito que ustedes lo ven acá, esta es la pregunta de parcial. O sea, les van a decir que pongan zona de formación ósea, si quieren ponen acá, zona de reabsorción ósea, y la zona de reabsorción ósea va a ser la contraria, o sea, esta, y la zona de formación va a ser esta. ¿Me explicó? O sea, esos no los van a pedir así con un Así, dibujito, con ese no mismo explicarlo dibujo. con palabras. Claro, Bien. no explicarlo con palabras. Ahora, sí, en el oral les pueden preguntar, ojo al piojo, que algunas veces se avivan ellos y le ponen la fuerza de este lado. ¿Me van entendiendo?
Si yo te pongo la fuerza de este lado, se supone que esto va a empezar a juntarse, esta parte del cemento con esta parte del hueso, ¿o no? Y acá va a haber un estiramiento, ¿o no? Sí. Sí, Por lo tanto, esta será zona de ¿qué ahora? de De reabsorción. reabsorción. ¿Y esta qué será zona de qué? Deformación. De formación. ¿Y acá qué será? Zona de Deformación. formación. De formación, porque es lo mismo que esta, ¿se acuerdan lo contrario? Y acá zona de ¿qué? De reabsorción. ¿Entienden? Vean bien dónde ponen la fuerza, porque después me van a decir, ay, Milka, vos me has dado el dibujito y la fuerza estaba por acá. Pero yo he puesto todo como vos me decías acá. Pero no, resulta que la fuerza te lo han puesto por otro lado. ¿Me entienden lo que les digo? Atentis a todo eso. Bien. Son re serios, chicos. Entonces nosotros vamos a lo que serían los movimientos, lado de presión. Acuérdense que se llama lado de presión a la zona donde va a estar en contacto ¿qué? El cemento ¿con quién? Con el hueso. El hueso. Y se llama lado de tensión porque es donde ahí se tensan ¿quiénes? Las fibras en las zonas de neoformación. ¿Bien? Entonces la función formativa, si bien está dado por los odontoblastos y los odontoclastos, hacen que el elemento dentario pueda cambiar de posición. Se habla de la parte de ortodoncia ahí y se habla de las zonas de presión y las zonas de tensión. ¿Sí? Esa sería la otra función. ¿Vamos bien? ¿Chicas? Sí. Bien. Y luego, lo otro que tenemos es otra función que sería la función nutricia, o sea, la función nutricia que es gracias a los vasos sanguíneos, pero esa nada más solamente tienen que decir que es la función nutricia gracias a los vasos sanguíneos porque no hay una explicación. Y existe una nueva función, o existe una función que es muy importante, que es la función sensorial. O sea, los elementos dentarios tienen cierta estimulación al tacto y a la presión. ¿Me van entendiendo? Por Sí. ejemplo, si nosotros, la boca, los dientes específicamente, son capaces de detectar hasta un pelito, ¿sí? Viste, cuando nosotros, por ejemplo, encontramos un pelito en la boca o tenemos un pelito en la boca, ¿quiénes son los que se dan cuenta y quiénes son los capaces de tocarlo o agarrarlo o sujetarlo? Los dientes, ¿entienden? Entonces esa sería la función sensorial del tacto y la presión. Eso es gracias a los mecanorreceptores, ¿sí? Los mecanorreceptores están también en el espacio periodontal, tienen esa capacidad de darse cuenta al tacto y a la presión, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, escuchen bien, tienen mecanorreceptores tanto en los dientes anteriores, que serían en los incisivos y en los caninos, como también tienen mecanorreceptores, ¿dónde? En los molares y en los premolares. ¿Dónde van a tener mayor cantidad de mecanorreceptores? En los incisivos. ¿Por qué dirías vos en los incisivos? Si te fijas, ¿cuáles de ellos es más grande? En los molares por las raíces, ¿puede ser? Porque tiene más raíces, ¿o no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, escuchen bien, hay mayor cantidad de mecanorreceptores en el sector posterior, ¿bien? Pero resulta que si yo hago un estudio y saco un pedacito, miren, o sea, un cuadrado de 1 por 1, por ejemplo, y saco un cuadrado de 1 por 1 de un molar, ¿en dónde encuentro más mecanorreceptores? Ahí se están fijando. Los incisivos. En los incisivos. Quiere decir que tienen que saber que ¿dónde hay mayor cantidad de mecanorreceptores? En En el los, sector posterior. Los posteriores. en los molares o en el sector posterior, perfecto. Pero si yo lo hago por unidad de superficie, porque esto es es un cuadradito que yo estoy sacando, por lo tanto digo, mecanorreceptores por unidad de ¿qué? Por unidad de superficie, ¿dónde va a haber más?
En los incisivos. Bien, en el sector anterior. ¿Me van entendiendo eso o no? Sí. Bien, la pregunta del parcial es siempre basada en eso. Te van a poner, los molares tienen mayor cantidad de mecanorreceptores por unidad de superficie. Carlita, ¿verdadero o falso? A mi pobre Carlita, ella porque sé su nombre. ¿Cómo es la de los molares tienen mayor? Mayor cantidad de mecanorreceptores por unidad de superficie, No. ¿verdadero o falso? No, Ay, me falso. casi, no quiero, así. Bueno, vamos con otro. Entonces, ¿entienden cómo va la pregunta? Sí. Perfecto. Y si les pone el sector anterior tiene mayor cantidad de mecanorreceptores, Falso. falso. ¿Qué les tienen que agregar ahí ellos? Por unidad de superficie. Perfecto, ya han entendido. ¿Entienden eso también, no es cierto? Ahí tenemos mecanorreceptores en esa unidad de superficie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y acá tenemos 1, 2, 3, 4 si nosotros hacemos un estudio. ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo, no es cierto? Sí. Bien. Gracias a esos mecanorreceptores somos capaces de detectar, habíamos dicho, un pelito y se van a dar cuenta que hay mayor cantidad de mecanorreceptores por unidad de superficie, porque ¿con qué agarran el pelito? ¿Con la muela o con los dientes de adelante? Con los ¿Ustedes qué? incisivos. Con los incisivos. Siempre tratamos de agarrar con los incisivos, porque hay mayor, o sea, sensibilidad al tacto, porque hay mayor cantidad por unidad de superficie. ¿Me van entendiendo eso? Ahora, gracias a esos mecanorreceptores, por ejemplo, si una persona va al consultorio de ustedes y ustedes divinamente le hacen una restauración, porque ya saben operatoria, ponele, van al consultorio de Amilcar y la restauración que les pone es esta, mira, ¿cómo está esa restauración o cómo está esta restauración? ¿Cómo lo ven ustedes? Como que no tiene forma. No tiene forma. ¿Qué más? Sobreobturado. Sobreobturado. ¿Cómo sería sobreobturado? Que está como exagerado, como que está sobrepasándose lo que realmente tiene que ser. La anatomía normal no se encuentra, ¿sí? ¿Quién crees que se va a dar cuenta de eso? El paciente. El paciente. ¿Gracias a qué se va a dar cuenta el paciente de eso? A la A sus oclusión. mecanorreceptores. Ah, bien. Ahí hay una que me ha dicho la oclusión, pero hay otra que me ha dicho mucho más detallado. ¿A qué? Mecanorreceptores. A los mecanorreceptores. Entonces, gracias al periodonto, ¿me van siguiendo? Somos capaces de detectar una sobreobturación. Esa sobreobturación, si por ejemplo es algo que directamente ya lo tenemos de manera permanente, ponerle que vamos al odontólogo y el odontólogo nos hace una restauración y esa restauración me dice, bueno, ya está, es una resina que te coloqué, y yo cuando cierro la boca siento primero esa restauración está elevada, y le digo, ay, ¿sabes qué? Lo siento alto, porque viste que dicen así, lo siento alto, lo siento como que no estoy mordiendo como siempre. Primero cuando choco ahí, ¿se dan cuenta más o menos de lo que les explico? El que se está dando cuenta de eso son los mecanorreceptores. Quiere decir que el periodonto es el que se está dando cuenta de esa situación. ¿Bien? Si el odontólogo no me cambia, no me hace, por ejemplo, un pulido mejor, o me da una mejor anatomía, o me da una mejor dirección de los surcos y de las fosas y todo el tema, y lo deja así, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a hacer el periodonto? Va a ser algo muy importante. Cuando él cierre, el periodonto va a encontrar que ese contacto, ¿cómo se llama ese contacto? Esa sobreobturación, cuando yo cierro se llama contacto prematuro, porque es el primero que choca antes que choquen todos los elementos dentarios posteriores. ¿Me explicó? ¿Me siguen? Sí. Bien. Entonces, lo que va a suceder ahí es darse cuenta, y como le molesta eso a la mandíbula y a todos los otros dientes porque no llegan a chocar porque están chocando primero con ese contacto prematuro, lo que hace el periodonto es decirle a la mandíbula que cambie de qué,
que cambie de posición, es decir, que se vaya, por ejemplo, un poquito de costado, ¿me entienden? Por eso, en el apunte van a encontrar que el periodonto es dictatorial de la mandíbula. ¿Entienden lo que les digo? Le dicta a la mandíbula dónde se tiene que posicionar para que se sienta mucho más cómodo. ¿Me explico? ¿Chicos? ¿O no? Sí. Bien. Otro contacto prematuro puede ser, por ejemplo, hay una lesión de caries en este elemento dentario, no voy al odontólogo, llega la dentina, llega la pulpa, se pierde toda la corona, directamente me hacen una extracción de este elemento dentario. Entonces siempre el diente que está atrás tiende a irse hacia ¿dónde? Hacia mesial, o sea, de distal siempre tiende a irse hacia mesial. Entonces, ¿qué pasa con esta coronita de acá? Está como muy sobrelevada, ¿me van entendiendo? Entonces, cuando cierro la boca, esto se aparecería como un contacto que como un contacto prematuro, perfecto. Y por lo tanto, ¿quién se va a dar cuenta de eso? El periodonto. Perfecto, los mecanorreceptores, el periodonto. ¿Y qué le va a decir a la mandíbula? Que cambie ¿qué? De posición. De posición. Entonces, a veces lo que se genera cuando hay mala odontología y cuando hay, por ejemplo, muchas pérdidas de elementos dentarios es asimetría, porque la mandíbula va cambiando una posición donde trate de estar más cómoda y deje de chocar con esos ¿qué? Con esos contactos prematuros. ¿Entienden? Por eso decimos que el periodonto es dictatorial de la posición de la mandíbula. ¿Vamos bien hasta ahí o no? Chicos. Sí, no le Bien. encuentro la parte esa en el apunte. Está en la parte del libro, No, amor, no. donde dice libro, la última parte, ¿Y donde hay que dice... saber esa parte Sí, porque del las libro? las Es que te más, preguntan mucho eso es el doctor, la doctora Raiden, te va a preguntar el doctor Sansón, te va a preguntar la doctora Miguel. Ellos son los que preguntan más esa de la bien. parte dictatorial, ¿sí? ¿Por qué es dictatorial? ¿Por qué dicta? ¿Por qué digamos? Pues entonces gracias, acuérdense que ya es gracias a los mecanorreceptores y gracias al periodonto. Chicos, ¿qué notan acá de diferente? A ver, ¿quién me puede más o menos decir, mira, yo estoy viendo esto, esto y aquello, o no veo esto, qué sé yo? ¿Qué ven en esas fotitos? Chicos, hablen, che. En la primera podría ser que tiene como el paladar muy, Muy ojival, ¿o no? sí, muy profundo, no sé Ajá, cómo profundo, decirlo. perfecto. Ojival Y también se después llama. hay una exposición de raíz En en un este, elemento. en este. Sí, en ese. Bueno, ¿qué pasa con el periodonto de protección ahí? No Se está perdió. o no, Se se perdió. perdió. Y el periodonto de inserción, ¿se acuerdan que era el cemento, el hueso y el ligamento? Ahí solamente hay cemento. Yo no veo el ligamento Claro, ahí. ¿Perfecto? sí, Bien. Entonces ahí hay un problema a nivel del periodonto, tanto de protección como el periodonto de ¿qué? de inserción. Perfecto. Y abajo, ¿qué es lo que ven? En esta también. Eh, También se ve la exposición de la raíz. Perfecto. También vemos exposición radicular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que nosotros dentro de todo, si bien esta boca, como me decía ella, semiología, ella ve un paladar que es ojival, que sí, tiene mucha razón. Si yo veo acá dentro de todo, lo que veo es normalidad en cuanto al periodonto de protección y al periodonto de inserción, ¿o no? Están dentro de todo donde realmente tienen que estar. En cambio, en esta y en esta no están, ¿sí? Resulta que ustedes como odontólogos tienen que atender esta boca y tienen que atender esta boca también, ¿sí? ¿Me van siguiendo? sí, Tienen que hacerle una restauración acá.
y le hacen una restauración muy elevada, entonces, ¿qué van a generar? Un contacto que Prematuro. un contacto prematuro. Entonces también se puede decir que se supone que eso es una injuria que le estoy haciendo o no, es algo malo que estoy haciendo ahí. ¿Bien? Eso lo que va a producir es un trauma o no. Eso se llama trauma. ¿Y cómo va a ser? Va a ser un trauma a nivel del periodonto, porque el periodonto es el que se da cuenta y el periodonto es el que le dice a la mandíbula cambia de posición, ¿o no? ¿Sí? Sí. Eso se llama trauma periodontal primario. Se llama trauma periodontal primario cuando nosotros hacemos una injuria, que sería una sobreobturación o una fuerza excesiva sobre un elemento, pero en una boca donde el periodonto de protección y el periodonto de inserción, ¿cómo están? Sanos. Sanos, bien ahí. Resulta que acá viene este paciente y le hago una restauración por acá y también le genero un contacto prematuro, es decir, que le hago una injuria, es decir, que le hago una fuerza excesiva, una fuerza nociva a nivel oclusal, bla, 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 bla. ¿Vamos bien? Entonces acá voy a generar un trauma también, pero va a ser un trauma periodontal ¿cómo? Ya no va a ser primario porque no es sobre un tejido sano del periodonto de inserción y de protección, sino se va a llamar ¿cómo? Secundario. 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 ¿Me van entendiendo? Entonces Y acá resulta, en el sí, apunte aparece como trauma oclusal primario, ¿a cuál? el trauma periodontal primario. Trauma periodontal primario, sí, también se puede decir como lo dice en el apunte, no te aflijas, en Ah, periodoncia lo vas a conocer así como trauma periodontal primario. Entonces yo quiero que entiendan una cosita acá. El trauma periodontal primario es ejercer ya sea una fuerza nociva o una injuria o lo que le quieran llamar, o un contacto prematuro en un periodonto que está como sano, ¿bien? Tanto de protección como de inserción. En cambio, el trauma oclusal o el trauma periodontal secundario es cuando ese tejido o ese periodonto de inserción y de protección ya no está sano, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Y resulta que yo le hago, imagínense que a este paciente yo le hago una restauración buena, excelente, sin necesidad que tenga ningún tipo de alteración, o sea, no sea algo que lo pueda alterar mucho, ¿me van entendiendo? Es decir, que puede ser hasta una fuerza normal o puede ser algo normal que le hice, pero también le causa un trauma. Entonces, lo que yo quiero que ustedes sepan es, el trauma periodontal primario siempre se va a producir ante una fuerza que sea anormal. ¿Me van entendiendo? En cambio, en una persona que tiene problemas en su periodonto de inserción y en su periodonto de protección, una fuerza normal o una fuerza excesiva le van a producir trauma, porque de por sí ella tiene mal su qué, su periodonto de protección y su periodonto de inserción. ¿Me van siguiendo eso? Chicos. Claro, o ¿Podés sea, volver a en el trauma repetir? oclusal Bien, primario, ahí a es ver. el contacto prematuro y entonces no hay una injuria porque el periodonto está normal, ¿así sería? No, si hay una, o sea, si se produce una, o sea, si hay una injuria, si hay una Ah, fuerza excesiva, sí puede llegar a alterarlo, pero lo que yo te trato de decir es, en el secundario, en el que está mal esa boca, que ya no está bien su periodonto de protección y su periodonto de inserción, una fuerza excesiva o una fuerza natural ya lo empiezan a dañar de por sí, porque ya está como dañado. ¿Entienden? bien, O sí. sea, es como esta persona, ustedes se van a dar cuenta que hay personas que tienen movilidad dentaria, porque obviamente se va perdiendo la encía, se va perdiendo hueso y esos dientes se empiezan a mover. Entonces, a veces el mismo o el simple hecho de cerrar la boca
y contactar los elementos dentarios superiores con los inferiores, lo que produce en él es un trauma periodontal secundario. Por eso les decía, a pesar de que quizás yo no le hago un contacto prematuro, le hago una restauración divina, lo mando a la casa, pero él por el mismo hecho de que ya cierra y ya se le mueve el diente, ya ante una fuerza normal, ya tiene un trauma. ¿Me siguen? ¿O no? Chicos. Ay, ¿están o Sí. no? Bien. Entonces, la Sí. pregunta del parcial va a ser, ¿el trauma periodontal primario se da ante fuerzas normales? Sí. No. No, perfecto, ahí lo han pensado. ¿El trauma periodontal secundario se da solo ante fuerzas anormales? ¿Solamente ante fuerzas anormales? No. También No. se altera ante qué? Entre fuerzas normales. Bien, lo han entendido. Esa también es pregunta de parcialito. Y seguramente que este año va a ser, porque estos temas recién ellos están agregando desde el año pasado. Quiere decir que chicos que han hecho hace 3 años la materia, no saben de esto. ¿Me van entendiendo? Chicos, bien. Ahora, acá tenemos, por ejemplo, un diente que está sano, una encía sana, un periodonto sano. Yo, por ejemplo, aplico una fuerza excesiva. Acá va a tener un trauma, pero se va a llamar trauma ¿cómo? Trauma oclusal primario. Perfecto. Y por ejemplo, acá que está ya, ¿ven cómo está? Con cálculos, está reabsorbido, miren cómo está el hueso, esto está inflamado, que está casi como este, digamos, o como este. Yo le aplico una fuerza excesiva y se va a producir un trauma oclusal secundario o un trauma periodontal secundario, ¿no? ¿Sí? Y si aplico una fuerza normal, también le va a producir un trauma oclusal secundario. ¿Me van entendiendo? Chicos, Sí. bien. Sí. Por ejemplo, el hacer mala ortodoncia, si bien la ortodoncia es algo fundamental, pero miren, esa mala ortodoncia, ¿qué es lo que está provocando en esos huesos? Traumas en esos dientes, traumas oclusales ya secundarios, están generando la mala ortodoncia, es capaz de producir eso. Me siguen, ¿no es cierto? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. De otra cosa que tienen que hablar o que tienen que saber es un poquito para la teoría, para cuando rindan la parte práctica, ¿no? El TPI, es la parte del cemento. Ustedes tienen cemento y vamos a tener 2 tipos de cemento, ¿se acuerdan? Un cemento que era acelular y un cemento celular. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Siempre tienen que saber que el cemento, eso está en el libro, no les han explicado mucho, pero si les preguntan, más le pregunta el doctor Bayona, el doctor Cajal, la doctora Raiden, puede ser que les pregunte, le van a preguntar dónde está el cemento celular y dónde está el acelular. ¿Bien? En los 2/3, que serían 2/3 de la raíz hacia la parte de la corona, se encuentra el cemento que acelular. Y en el tercio apical se encuentra el cemento que celular, es decir, el que se va a formar durante toda la vida. ¿Me van entendiendo? Sí. Bien. Eso generalmente les preguntan cuando ustedes van rindiendo. También otra cosa que les pueden preguntar es, ese espacio periodontal tiene una medida aproximada, o ese ligamento periodontal, si yo lo tomo, tiene una medida de 0,25 a 1 milímetro, ¿sí? Y les dice que en la parte media es como que se juntan más, y en la parte de los extremos cervicales y apicales como que se separan. Y les dicen que tiene como una forma, algo así, ¿de qué? De reloj de arena, ¿sí? Es como que el ligamento periodontal, si yo más o menos lo quiero ver, sería algo así. Esto sería hueso, y el ligamento periodontal tiene así más o menos una disposición. Imagínense que aquí están las fibras, por aquí están las células, y si yo lo quiero ver, tiene como una forma de un reloj de ¿qué? De un reloj de arena.
Eso como para chamullo, chicas, como para que ustedes sepan. ¿Bien? ¿Vamos bien o no? Sí. Sí, Bueno, ya les voy a decir si más tarde entramos para que les dé la parte de morfología, que no es tan largo, de morfología de dientes anteriores, o si quieren lo damos a la noche o mañana a la mañana, como ustedes prefieran. ¿Qué prefieren? A ver, los 6 chicos que están acá. Mañana a la mañana. Bueno, buenísimo. Sí, mañana, mañana. Una, Sí, una que mañana, sí. mañana. Vayan a estudiar periodonto, ya saben cuáles son las preguntas, pongan PP Es en mi esas cumpleaños. preguntas. ¡Ay, Es mi cumpleaños, felicidades, mi Milka. vida! No, no, la noche de nuevo clase, ¿no? Bueno, a la noche no, mañana a la mañana y de última lo dejamos grabado. Pasalo lindo y bueno, y Gracias. a estudiar. Hay que estudiar, Sí. chicos, ¿sí? Bueno, cualquier duda me pregunta nomás, ¿sí? ¿Alguno tiene alguna duda? Agustín me estaba preguntando ayer sobre el tema de la rotación y de la traslación. Siempre te dicen que como, ¿se acuerdan que ayer habíamos hablado sobre el sistema? Teníamos 2 sistemas. Un sistema que era el cóndilo de la mandíbula con el disco, que formaban un sistema, y a la vez el otro sistema era ese sistema del cóndilo con el disco más la superficie articular superior, ¿sí? Entonces siempre dicen que en el compartimiento infradiscal hay rotación pura y en el compartimiento supradiscal hay traslación. Pero también en algunos libros te dicen que también hay rototraslación. Esa rototraslación se refiere más que todo a que siempre todo movimiento va a comenzar con una rotación, ¿entienden? O sea, es como que siempre al principio el cóndilo de la mandíbula va a hacer una rotación y de ahí recién va a haber traslación. ¿Me van siguiendo? Por eso se dice que hay una rototraslación. Nada, como que no comienza el movimiento con una traslación directamente. Por eso también se dice O que sea, roto traslación ¿en dónde? en el compartimiento infradiscal como forma, ahí hay rotación pura siempre, ahí no hay Sí, traslación. Pero sí, resulta que ese sistema, donde está la rotación pura, forma parte del sistema superior. ¿Me explico? sí. Entonces, por más que vos digas en el compartimiento supradiscal hay traslación pura, nunca se comienza con una traslación pura. Siempre se va a comenzar con una pequeña rotación porque ese sistema está dentro de ese sistema. ¿Me explico eso? O sea, está uno dentro Sí. del otro. Entonces, primero siempre va a haber una pequeña rotación y traslación. Entonces, va a haber rototraslación. Por eso te dicen que en el compartimiento supradiscal también podemos decir rototraslación. Porque Ah, bien. porque el sistema infradiscal forma parte del sistema supradiscal. Igual no se hagan tanto lío porque ellos les aceptan que digan traslación o rototraslación, ¿sí? Sí. Bueno, chicos, pasen un fin de semana estudiando y feliz cumple. Milka, lo de biomecánica sería eso, de los sistemas. De los sistemas y de la presión que les di ayer. Eso Eso de directamente estabilidad y todo eso. de estabilidad. A mayor presión, ¿cómo es el espacio? Menor, ¿se Menor. acuerdan? Y Sí. ante una menor presión hay mayor espacio. ¿Y quién se encarga ahí de mantenerlo al disco? El tono muscular, ¿se acuerdan de eso? Y cuando estamos haciendo mucha presión, ¿quién se encarga de mantener al disco en esa posición? Y habíamos dicho también en la parte de la mordida fuerte, quién se encargaba. Esa parte de biodinámica directamente lo van a ver de la guía, pero escuchen la clase que les he dado porque ahí lo van a terminar de entender, porque siempre les preguntan sobre la presión y sobre la estabilidad y sobre los espacios, ¿sí? Y Bien. quiénes se sí. encargan de cada uno. Bueno, Mira, chicas, sí, sí, sí. todo lo que estás diciendo está en los apuntes, ¿verdad?